El transporte público es sin duda una parte indispensable de la vida en todo el mundo. Pero, ¿hasta qué punto están seguras las personas en el transporte público? Esta pregunta empezó a surgir en la mente de la gente con una denuncia presentada en la Comisaría de México el 5 de junio de 2010. Cuando se recibió esta llamada, nadie sabía que se encontrarían con una asesina en serie que mataba a taxistas. Quien llamó a la policía fue un taxista de unos 60 años, Héctor Manuel Nervio, que resultó herido y sobrevivió gracias a la ayuda de quienes le rodeaban. El hombre contó lo que le había ocurrido e informó a la policía de la ubicación de su taxi. La policía consiguió atrapar en poco tiempo a la conductora, que intentó coger el taxi y darse a la fuga. La expresión tranquila del rostro de la mujer capturada asombró incluso a la policía. Era Cristina Soledad Sánchez Esquivel, una asesina en serie con una expresión corriente e insospechada, nacida en 1979 en Monterrey, Nuevo León. Cristina Sánchez nació en el seno de una familia sumida en la pobreza, en la que hasta un traje nuevo podía considerarse un lujo. Cristina tuvo una infancia difícil y creció sufriendo abusos sexuales desde muy pequeña. Dio a luz a su primera hija, María Guadalupe, cuando solo tenía 16 años y se vio obligada a aprender el sentimiento de la maternidad a esa edad. Después de María, dio a luz a 4 hijos más a lo largo de los años y supo ser una madre que los cuidaba con amor. Era conocida como una madre trabajadora y cariñosa que intentaba cuidar de 3 niñas y 2 niños en total. A las dificultades económicas se sumaban las dificultades por las que atravesaba. Por ello también trabajó como fontanera en la construcción durante muchos años. Cristina, que estaba casada, tenía un carácter celoso como toda mujer. Aunque no se lo demostraba demasiado a su marido, contaba a sus amigas íntimas que era muy celosa de él. Sin embargo, su marido tenía una amante además de Cristina. Aunque Cristina conocía la existencia de la amante, toleraba esta doble vida que llevaba su marido porque le quería. No contaba a nadie las peleas y guerras que vivía en su interior. Tal vez esta situación había hecho que se desarrollara en su interior un monstruo completamente diferente, o que otro personaje que existía en su interior se revelara gracias a estas experiencias. ¿Quién sabe? El 5 de junio de 2010, Cristina Soledad esperaba un taxi a la salida de la estación de autobuses de Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila. Se encontraba en la acera junto a la autopista Periférico Luis Echeverría Álvarez y eran poco más de las 16 horas. Los taxistas se acercaron a Soledad mientras ella esperaba, pero Soledad esperó a un taxista que se ajustara al perfil que buscaba. Finalmente encontró al taxista que buscaba, Héctor Manuel Nervio, un conductor delgado de unos 60 años. Era un perfil aceptado por Soledad para llevarle a donde quería ir. Según el testimonio de Héctor, Soledad era poco agraciada, de complexión sencilla y sin ninguna expresión en el rostro que levantara sospechas. Soledad le dijo a Héctor, el taxista, que había perdido el autobús y que quería ir a Nuevo León. Como Nuevo León estaba a unos 130 kilómetros, preguntó al conductor cuánto podía llevarla. Héctor dijo que podía llevarla por 500 pesos más equipaje. A Soledad no le gustó mucho este precio y se lo mostró a Héctor con una expresión de disgusto en la cara. Aunque no le gustó el precio, se sentó en el asiento trasero del vehículo marca Nissan Sub de este conductor de perfil, que era adecuado para su propósito principal. Soledad intentó charlar con el conductor durante el trayecto. Le hacía diferentes preguntas. Había una tensión desconocida en el interior del coche. Soledad se sentía muy nerviosa, sobre todo cuando pasaban por
despacio y con cuidado, Héctor le dijo a Soledad cuando llegó a la cima de la colina: «Te esperaré aquí», y apagó el contacto del vehículo. En ese momento, Soledad, que estaba al lado izquierdo de Héctor, le golpeó con un cuchillo con la mano derecha y empezó a apretarle la garganta con la mano izquierda. Héctor no podía moverse porque llevaba puesto el cinturón de seguridad y tuvo que enfrentarse impotente a la cruel expresión de la cara de Soledad. En ese momento, Soledad empezó a gritarle a Héctor: «Has venido hasta aquí y has causado muchos problemas». Soledad ordenó a Héctor que saliera del coche despacio para evitar mancharlo de sangre. En ese momento, Héctor se dio cuenta de que tenía 3 dedos de la mano izquierda heridos y salió lentamente del coche. Entonces empezó a escuchar las órdenes de Soledad. Soledad le ordenó que caminara hasta la cima de la colina y que no intentara escapar, y desde luego que no intentara recoger ninguna parte del suelo. Juntos comenzaron a subir lentamente la colina. El hombre miraba atentamente a su alrededor para intentar escapar. Mientras tanto, más arriba en la colina, se veía a unos hombres hablando entre ellos. La atención de Soledad fue captada por esos hombres por un momento, y Héctor, viendo esto como una oportunidad, comenzó a huir más rápido de lo que había corrido en su vida. Seguía corriendo con un trozo de madera en la mano. Cuando Soledad se dio cuenta de que había perdido a Héctor, se volvió hacia el coche. Héctor llegó a una granja cercana y contó lo sucedido a los dueños. Aunque los dueños de la granja querían llamar inmediatamente al hospital, Héctor les pidió que informaran de la situación a la policía, que llamó de inmediato. La policía tardó unos 10 minutos en llegar a la granja. El hombre dijo a la policía que había sido tomado como rehén por una mujer y describió la ubicación de su coche. Al principio, la policía pensó que la historia no era muy convincente porque no solía encontrar a una mujer agresora en los informes a la policía. Por supuesto, esto no fue motivo para que la policía no tomara en serio esta declaración. La búsqueda del vehículo y de la mujer comenzó inmediatamente. No tardaron en encontrar a la conductora y atraparon a Soledad. Soledad fue llevada a comisaría para prestar declaración. Los equipos policiales se sorprendieron porque no había ningún indicio en la descripción de la mujer para hacer estas declaraciones. La policía ignoraba que la verdadera sorpresa vendría después de lo que la mujer les contó. Cuando comenzó el interrogatorio de Soledad, la policía no se dio cuenta de que sería responsable de denuncias similares que ya se habían hecho. Soledad mencionó con frecuencia que había sufrido abusos por parte de hombres desde una edad temprana. Por ello, expresaba un odio extremo hacia los hombres. ¿Podrían haber sido estos crímenes una forma de vengarse de lo que había sufrido de niña? Tal vez, gracias a Soledad, se esclarecerían casos similares cuyos cadáveres nunca fueron encontrados. Lentamente, Soledad comenzó a hablar. Habló del método que utilizaba para cometer asesinatos y robos. Tenía una expresión muy fría y sin arrepentimiento. También dio los nombres de su equipo, que le ayudó en sus crímenes. Uno de ellos es Areón Herrera Pérez, de 27 años, conocido como El Azteca. El otro es El Rolly, menor de edad. Soledad declaró que, a la hora de seleccionar a sus víctimas, se decantaba especialmente por conductores frágiles, ancianos e incapaces de suponer una amenaza. Dijo que luego los convencía de alguna manera para que condujeran hasta el camino de tierra y los mataba en la parte más apartada del camino de tierra. Explicó detalladamente que, para deshacerse de las personas que habían matado, arrojaron los cadáveres a un pozo de agua cercano al camino de tierra. Tras escuchar estas declaraciones, la policía mostró a Soledad fotografías de personas cuya desaparición había sido denunciada con anterioridad y que coincidían con la declaración de la mujer.
Después de ver las fotos, Soledad mostró la foto de un conductor de 68 años llamado Abel Mendoza Fernández. Afirmó que habían arrojado a este hombre al pozo y describió el momento del incidente. Mendoza se había resistido al ataque. Soledad dijo que él y sus cómplices le sacaron entonces del coche y le golpearon. El hombre aún respiraba después de haber sido golpeado sin piedad. Después lo volvieron a meter en el coche y lo llevaron al pozo de agua. Dijo que tras arrojar al hombre vivo al pozo, oyeron sus gritos de auxilio. Soledad afirmó que entonces empezaron a arrojar al pozo las piedras que encontraron en el suelo y apedrearon al hombre hasta que su voz se detuvo por completo. Soledad continuó explicando que todas las víctimas menos una eran ancianos. El nombre de la joven víctima era Omar Pérez Velázquez. Soledad confesó que habían arrojado a Omar, que solo tenía 31 años, al pozo después de golpearle. Cuando la policía comprobó los registros tras esta confesión, se dio cuenta de que el joven llevaba desaparecido desde el 28 de mayo. Todos los detalles que dijo Soledad podían ser ciertos. Al día siguiente del testimonio de Cristina Soledad, el titular de los medios de comunicación, la Mata Taxistas, llegó a todo el estado. El 7 de junio, miembros de Protección Civil, junto con los ciudadanos que habían perdido familiares, acudieron al pozo descrito. Con sus propios medios ataron una cámara a una cuerda y la introdujeron en el pozo. No encontraron ningún cadáver, pero consiguieron sacar algunos tejidos corporales y cuero cabelludo que quedaron atrapados en la cuerda mientras filmaban con la cámara. Inmediatamente informaron de la situación a las autoridades. Las autoridades, que acudieron con un equipo de expertos, consiguieron averiguar la identidad del taxista Abdiel Mendoza Hernández, que llevaba desaparecido unos 2 meses, y la foto de su nieto entre las miradas de la multitud. Las familias que denunciaron su desaparición en los días siguientes esperaron noticias con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Cada día que pasaba, el interrogatorio se hacía más profundo. A medida que aumentaba la presión sobre Cristina Soledad, sus confesiones empezaron a sucederse. Soledad contó que había matado a su amante Martín Tobar Zavala, de 39 años, que llevaba desaparecido aproximadamente un mes. Mientras los acontecimientos se extendían por todo el estado, un hombre acudió a la comisaría el 10 de junio para declarar. Este hombre de 54 años, que dijo ser taxista, afirmó que había vivido incidentes similares, pero que había logrado sobrevivir al incidente. Dijo que Cristina Soledad y 2 de sus amigas le pararon y le pidieron ir al cementerio García. Explicó con detalle que una de ellas paró el vehículo para ir al baño y luego lo sacaron y lo golpearon. Dijo que después encerraron al hombre que querían tirar al pozo en el maletero del coche. Dijo que mientras el coche estaba en marcha, el hombre consiguió abrir el maletero y se arrojó fuera de él e intentó escapar herido. Se escondió entre los arbustos y siguió corriendo hasta asegurarse de que no le seguían. Cuando los asaltantes no pudieron encontrarle, le perdieron. Dijo que el sheriff ayudó a un hombre que había caído inconsciente en un campo con espinas clavadas. Este testimonio ayudó a la policía a arrojar más luz sobre el caso. Al día siguiente, la policía se presentó en el lugar de trabajo de Aaron Herrera Pérez, de los cómplices de Cristina Soledad, para detenerlo. Aunque el azteca se declaró inocente, diciendo que nunca se había asociado con nadie ni había hecho daño a nadie, la policía lo detuvo. Mientras continuaba la búsqueda de los cuerpos, el
aplicaciones.